Salares es un pequeño pueblo de la comarca de la Axarquía, situado en la ruta Mudéjar y forma parte del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Su monumento principal es su iglesia, donde destaca su alminar, que está declarado Monumento Nacional y considerado como una de las piezas más bellas del arte almohade en la península ibérica. También destacar el puente sobre el río Salares, que se encuentra en la vertiente oriental de la loma sobre la que se asienta la villa de Salares. En este bonito pueblo se han celebrado las jornadas sobre patrimonio andalusí, con las ponencias de Puri Ruiz García sobre el señorío de Salares, Francisco Capilla Luque sobre los moriscos y cristomusulmanes, Carlos González de mezquita a iglesia, Valentín Fernández habló sobre la alquería de Rubite, Pablo Farfán sobre elementos patrimoniales de Salares, Alberto Escolano realizó un recorrido sobre Benascalera y finalizó Antonio Manuel Peña Méndez sobre la iglesia de Salares. De la mano de José María Ramos, realizamos una visita guiada por los numerosos lagares y bodegas de Salares. Durante los 2 días que duró la jornada, el grupo Vientos de Al-Ándalus realizó varias actuaciones, donde Javier González disertó sobre el patrimonio musical de Al-Ándalus y el Oriente. Tenía previsto decir, bueno, pues dar la bienvenida a todos, agradecerles que hayan venido, que muchos se hayan perdido por las carreteras, por el pueblo. Bueno, es un poco acercarse a esta Axarquía rural. La Axarquía es una comarca dúplice, se puede decir. Hay una costa donde estamos en la primera línea del país, ahí nos falta la luz, ahí está todo, ahí van los turistas, ahí hay vida, ahí hay aguacates, muchos. Y luego está la Axarquía del interior, donde hay pueblos que se van quedando vacíos, que se les va quitando servicios mínimos, que incluso pues ya ven ustedes la luz, lo que pasa hoy, cómo funciona. Pero son pueblos que se van quedando sin escuelas, se van quedando sin farmacias, se van quedando pues, sin nada. La gente joven se va yendo y es una pena que dentro de la comarca, que hay una zona donde acuden todos los años cientos de miles de personas y a pocos kilómetros en el interior está la situación contraria. Hay otras provincias donde la gente se trata de defender porque es la provincia entera, pero en estas comarcas
malagueña es más difícil, porque aquí nadie entiende que Málaga vista desde fuera parece el paraíso, donde prácticamente todo va muy bien, pero hay zonas rurales que se están quedando descolgadas. En ese aspecto nosotros hace ¿cuántos años ya? 3 o 4, aunque llevamos solo 2 jornadas, sí, pues pretendíamos tirar de uno de los elementos que puede ayudar un poco a estos pueblos del interior de la Axarquía. Y era, es muy difícil, desde luego, pueblos como Salares, pues que salga adelante. De todas maneras, hay vías y en otros sitios lo están consiguiendo. Y yo animo a la gente de Salares que no lo vean todo negro, que hay posibilidades de que pueblos como este resurjan. Vosotros también podéis participar en esto, ya digo, dar ideas y pensar una cosa que yo pienso, visto con dimensión histórica, hablando del paisaje. El paisaje de nuestra zona es un paisaje muy humano. Es un paisaje muy humano porque está muy intervenido. Pero siempre el hombre ha formado parte activa de este paisaje. Y es responsable de que el paisaje haya llegado a nosotros todavía en relativo buen estado. Este paisaje tiene que seguir siendo humano y tiene que ser un lugar donde el hombre participe todavía de una forma positiva por su conservación y por su transmisión a las generaciones futuras que necesitan que les dejemos algo interesante. Me gustaría primero ahondar en una idea, aprovechando que, como bien dice nuestro querido profesor, el alcalde, aquí Pablo, pues digamos que ya está viendo que un filón importante es el patrimonio que tiene su pueblo. Y el hecho de que estén ustedes aquí hoy, todos y todas, yo creo que es un ariete importante, es un buen punto de inicio en el ánimo de un responsable público como es él, que, como bien decía Antonio, pues no siempre es fácil darse cuenta de las potencialidades que uno tiene, porque generalmente, bueno, pues no todo el mundo no tiene por qué saber de todo, pero el patrimonio, y más si es un patrimonio propio, no es un patrimonio que se crea ad hoc con un efecto turístico, que también es muy loable, pero tiene la doble ventaja de que atrae un público concreto y además estás conservando ese patrimonio, en la medida en que se haga de una manera coherente y de una manera respetuosa, claro, con ese patrimonio que quieres salvaguardar y explotar. Permitirme la expresión explotar en el sentido más positivo del término. Pues nosotros con esa pretensión, con la de primero dar visibilidad a esos pueblos de interior, a estos pueblos de interior, que ahora sí lo voy a decir, Pablo, que están olvidados no por sus responsables públicos, porque ya digo, yo no de ninguna manera se puede hacer responsable a los responsables públicos de ese olvido, porque ellos hacen lo que pueden, en la medida que pueden, siempre y cuando son conscientes de los problemas cotidianos. Y quizás la vida diaria, la rutina, pues no les permite, quizás, pues mirar un poco más con cierta proyección. En esa línea es donde nosotros quisimos incidir desde el principio con la creación y realización de estas jornadas que tienen carácter itinerante, como sabéis, ya que las primeras fueron en Canillas de Aceituno, las siguientes fueron en Frigiliana, y quiera Dios o no quiera, vamos a hacer estas aquí hoy, como quiera que sea. Y la pretensión nuestra es desde el principio esa, no solamente concitar a un público tan interesante como sois todos ustedes, que tenéis una pretensión clara, tenéis unos objetivos claros por conocer, por proteger el patrimonio. Yo creo que es una cosa común a todos los que estáis aquí, si no, no estaríais.
esos hándicaps, entre comillas, que pueden verse también como puntos a favor. Así que yo, sin más, lo primero, quiero pedir un aplauso para el alcalde, por favor, porque esta iniciativa lo merece. Y sin más le doy la palabra. Las terceras jornadas de patrimonio Sierra de Ventomí. Como ya sabéis, la primera se realizó en Canilla de Aceituno, la segunda en Frigiliana. Y hoy, después de 2 años de espera por la dichosa pandemia, vamos a realizar las terceras jornadas aquí en nuestro maravilloso pueblo, que esconde tesoros que, gracias al trabajo y dedicación de muchas personas en estos 2 días, vamos a conocer un poco más. Como ya sabéis, el año pasado hicimos unas mini jornadas telemáticas y un documental para calentar motores, y que nos sirvieron de anticipo a estas y de archivo para todos. Creo y pienso, cada día más, Alberto, que Salares tiene un gran potencial cultural, patrimonial, arquitectónico increíble. Creo que tenemos el escenario perfecto para conocer un poco más de la historia de estos pueblos y de todas las joyas arquitectónicas escondidas. Pienso que tenemos no solo el deber, sino la obligación de ponerlo en valor. Lo primero, para conocer nuestro pasado, y lo segundo, como una herramienta más para la despoblación de los pueblos del interior de la comarca. Gracias a iniciativas como las jornadas que llevan a cabo Antonio y Alberto y todos los que participan, y todas las que se están realizando, son el principio del camino para que se hagan realidad. Para nosotros ha sido un orgullo y un gran desafío que los que me acompañan hoy en esta mesa y organizan las jornadas se pusieran en contacto con nosotros para llevarlas a cabo. Desde entonces hemos encendido la chispa tan necesaria y, por qué no decirlo, la curiosidad y necesidad de poner todos nuestros recursos como ayuntamiento para que hoy este día sea posible. Además, aunque las jornadas sigan su camino por los demás pueblos, desde el ayuntamiento, como bien ha dicho Alberto, hemos hecho un gran esfuerzo y en los presupuestos venideros del 2022 vamos a dejar una partida importante para cultura, para realizar todas las acciones que estén en nuestra mano para continuar con este apasionante camino que emprendemos de conocer, comprender y dar a conocer las maravillosas joyas que tenemos en nuestro municipio, no solo arquitectónicas, sino gastronómicas, patrimoniales y culturales. Sin enrollarme más, quiero darle las gracias a todas las personas que han trabajado muy duro en estos años para que este proyecto se haga realidad y que continúe durante muchos años ayudando a poner en valor el potencial cultural que tenemos la suerte de tener en estos pueblos. Desde el propio ayuntamiento y como alcalde de Salares, inmensamente agradecido a todos los ponentes que van a participar en estas jornadas por el esfuerzo y compromiso que han mantenido para estar hoy aquí. Disculpar también la no presencia de Mohamed Redo, que iba a ser un ponente pero que no nos puede acompañar por el cierre de fronteras de Marruecos por la dicha pandemia. Es un honor hoy contar con vuestra presencia. Purificación Ruiz García, Francisco Capilla Luque, Carlos González Cravioto, Pablo Farfán Manzanares, Valentín Fernández Camacho, Antonio Manuel Peña Méndez. Gracias de corazón por acompañarnos y compartir con todos nosotros vuestro conocimiento y vuestra sabiduría. Y para terminar, tengo que destacar a los incansables compañeros de viaje de esta aventura, personas que me han transmitido mucha ilusión y mucho sacrificio para llevar la jornada a buen puerto e ilusionarme, como bien ha dicho Alberto, con actividades y proyectos futuros. Tengo la suerte de conocer a grandes personas y un día les dije a ellos, y es cierto, digo, mi trabajo solo será presentaros a todos entre sí, después surgirá la magia. Y por suerte ha sido así, aquí estamos todos. Gracias de corazón José María Ramos González, Javier Claro González, Antonio Guzmán, Alberto Escolano. Agradecer también la colaboración de los ayuntamientos de Canilla de Aceituno y Frigiliana para este proyecto. Y para terminar, como puede ser de otra manera, gracias a mis compañeros de corporación, Manuel Ramos, José Luis Puertas y Daniel Ramos, por apoyarme siempre en todas las actividades y proyectos que realizamos desde el ayuntamiento. Si somos capaces de remar todos en la misma dirección, estoy seguro que Salares ocupará el lugar que se merece más allá de nuestras fronteras. Poco más que decir. Es cierto, ya saliéndome un poco del protocolo, Probé el famoso vino de Salares. Me pareció un vino fantástico y con el tiempo empecé a introducirme en las casas de la gente, en la vida de la gente. Empezamos a conocer un patrimonio que estaba ahí oculto, que son los lagares de Salares.
Claro, cuando vas hablando con la gente mayor te empiezan a contar historias, sus experiencias personales, ya empiezas a investigar y empiezas a descubrir, porque uno pasea por el pueblo y no ve nada relacionado con el vino. Si miran hacia el fondo, aquella loma que ven allí, esa loma eran todo viñas en su momento. Las dos lomas que rodean el pueblo por detrás estuvieron también cubiertas de viñas. Uno empieza a mirar la historia del pueblo, el famoso catastro del Marqués de Ensenada, que se hizo a mediados del siglo XVIII, habla del pueblo de Salares, que el pueblo ya tenía 900 horadas de viña. Eso son unas 300 hectáreas. En un pueblo tan chico son muchas hectáreas. Uno empieza a recorrer el pueblo, empieza a ver patrimonio y se da cuenta que en un pueblo tan pequeño había 29 lagares, que es una cantidad importante. Pero empieza uno a ver los edificios, empieza uno a ver las construcciones, empieza a ver el material que hay dentro de las bodegas y empieza a ver la producción de vino que hay en cada lagar. Uno de los que vamos a ver, hemos tenido la suerte de que nos van a permitir ver 3 lagares, cada uno con sus particularidades, pero vamos a ver que solo uno de ellos tiene, en lo que queda de su bodega, 10 toneles de 40 arrobas cada uno. Uno solo. Entonces, vemos que el potencial de producción era enorme en su momento. Cuando uno va hablando con la gente del pueblo, la principal feria de este pueblo, evidentemente, es Santa Ana, que es la patrona del pueblo, la titular de su iglesia, pero hay una feria muy importante en el pueblo que es San Antón, que es en enero. Y San Antón es el patrón de los arrieros. La arriería estuvo muy desarrollada en este pueblo. Nosotros tenemos una gran afición por el senderismo. Empezamos a trabajar el tema de los senderos de arrieros. ¿Por qué? Porque el vino de este pueblo, parte de él se podía vender en la costa. Hay una ruta que baja hacia Vélez Málaga, que ya la tenemos también hecha. Pero el principal camino y el más importante, el más interesante, es el que cruzaba la sierra hasta Alhama de Granada. Había un movimiento importantísimo de arrieros. De hecho, hay un camino que baja por lo que se llama el Barranco de las Piletas. El barranco está prácticamente entero empedrado. Está perdido, esa parte ya está abandonada. Entonces era un camino de muchísimo movimiento de vino. Yo le digo que hemos empezado a trabajar, a tratar de localizar todos los edificios en los que hubo lagares. Desgraciadamente, entendamos que el pueblo, si uno mira los datos estadísticos, en el Instituto Nacional de Estadística puede ver los datos poblacionales de Salares a lo largo de historia. A finales del 19 tenemos 2 casos graves, que son la suma de la crisis de la filocena, la plaga de la filocena, que arrasó prácticamente todo el cultivo de vino en la provincia de Málaga, y aquí afectó mucho, y el famoso terremoto de Alhama, que si bien aquí no tanto por tema de que causó muerte, sino hablamos de destrucción de edificios, eso, bueno, pues la estadística nos dice que el pueblo redujo su población prácticamente a la mitad. A principios del siglo XX el pueblo había reducido a la mitad su población. Y este pueblo ha ido despoblándose poco a poco, y evidentemente ha habido un abandono progresivo del cultivo de la viña. Ya lo han comentado, ahora vimos que Cómpeta es el pueblo del vino, se hace la feria del vino, eso. En realidad el pueblo del vino fue Salares, los demás pueblos se han dedicado más a la pasa. Aquí era más producción de vino que de pasa. Ya le digo, todas las lomas que podemos ver alrededor en su momento estuvieron cultivadas. Esas 2 lomas de ahí enfrente están totalmente aterrazadas, preparadas con pequeños balatillos para poder soportar. Tienen mucha pendiente, entonces son difíciles de cultivar. Y sin más, si quieren ustedes, podemos ir a ver el primero de los lagares. Muy bonito, porque por configuración un lagar muy estrecho. Va a ser difícil moverse dentro de él, pero tiene una singularidad, y es que es un lagar que tiene 2 sitios de pisa, con su pozo y eso. Aunque la prensa, tiene una pequeñita prensa de viga y quintal, solo está en uno de los lados del lagar, ¿vale? Le digo, es un lagar muy bonito. Y se produce vinagre.
Como ya les digo, aquí el vino fermenta en barriles. Aquí se lleva muy a rajatabla la fermentación de unos 40 días. Y que yo además a mucha gente le digo, yo la primera vez que vine aquí con el tema del vino escuchaba la palabra, el vino hierve, el vino hierve. Claro, aquí ya he comentado que la gente es muy, muy generosa y el primer día llegaba la época de corta de uvas, una caja, toma, llévate una caja. Yo me he juntado, yo no era capaz de comer tantas uvas. Total, que un año digo, voy a probar a hacer vino. Y ya le digo que aconsejo que lo prueben. Solo coge un tarro de estos de cristal, esto de 5 litros, con la licuadora, si uno quiere, saca el humo, el mosto, lo estruja, viene al tarro, mucho cuidado de no taparlo, y eso verán que tiene una masa oscura, turbia, marrón, fea, que no hace nada. Pasan las horas, pasa el día, y de repente esa masa empieza a moverse. Por eso parece que hierve, empieza todo a batirse, empieza a espumar. Se ha empezado a producir la fermentación. Eso va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que de repente las levaduras que son las encargadas de hacer la fermentación ya no tienen tanto azúcar para comer, ya el azúcar se transforma en alcohol y empiezan a pararse y a morirse. En ese momento vemos que hace una decantación. El vino se aclara y las madres se van al fondo. Ya tenemos el vino listo. Les digo, en la casa lo pueden hacer y sale bastante bueno. Bien, pues una vez que han pasado los 40 días que se hacen aquí soy muy riguroso y esperan a la primera luna menguante, justo pasados los 40 días, que es cuando se puede hacer sacar el mosto. Se saca el mosto de los barriles, las madres que quedan abajo, se saca un poco de ese último vino que queda, ya está muy turbio, muy sucio de madre, eso va a los barriles de vinagre. Se lava el barril un poco y también va un poco al barril de vinagre. Y así se hace el vinagre en este pueblo. Aquí hay una producción enorme. Ya le digo que el último lagar que vamos a ver, verán que tiene una parte de producción de vinagre muy, muy grande. Y sin más, vamos a ver este lagar. Como no es muy grande... Yo te controlo. Sí. ¿Cuánto entran? Yo creo que 6 o 7 podemos... Es estrecho esto, 10 personas como mucho. Con los que comparto grupo de estudio en los Montes de Málaga. Los Montes de Málaga es la referencia para el tema del vino en España, ¿no? Y digo en España porque a día de hoy todos conocemos La Rioja, entendemos que La Rioja puede ser la principal zona productora de vino de España. Bueno, pues en La Rioja ahora mismo se cultivan, los últimos datos creo que son de hace un año o 2 años, unas 65.000 hectáreas de viñedo. Entendamos que las técnicas de cultivo ahora son diferentes, ¿vale? Bien, los Montes de Málaga, antes de la famosa crisis de la filosera, finales del 19, había aproximadamente 110-120.000 hectáreas. A ver, Málaga, no solo Monte de Málaga, que la superficie y la extensión era más grande. Estamos hablando 120.000 hectáreas, fíjense la diferencia. Y esta zona, pues ya le digo, tuvo un potencial de cultivo enorme. Y yo me gusta comparar estos lagares con lo de los montes, porque es verdad que las dimensiones, Antonio lo conoce muy bien, sabe que en los montes hay lagares con unas dimensiones descomunales. Las comparaciones que yo hago me baso un poco en las técnicas de vinificación, ¿no? Porque el sistema, digamos, de prensado es muy parecido, pero digamos lo que es el tratamiento del mosto es diferente. Generalmente en los Montes de Málaga los lagares tienen lo que se llama el tinajero, que eran grandes tinajas de barro, que era donde se hacía la fermentación del mosto. En Salares toda la fermentación se hace en barril, ¿vale? Tiene su propia técnica de hacer el vino, que ya seguiré dando más detalles, que también tiene una razón específica, que también podemos verlo aquí. Y aquí solo se utiliza la tinaja en los pozos, es decir, cuando se pisa la uva, empieza a soltar mosto, el lagar tiene cierta inclinación y tiene 2 pozos. Bueno, uno pequeñito, que es donde, digamos, cuando se echan las cargas de uva, se van echando, la uva por su propio peso empieza a romperse y suelta el primer zumo. Es un pozo pequeño, que aquí lo vamos a ver. Y después hay un pozo grande,
que es donde se va pisando, se va prensando y va depositando. Bueno, los principales barriles que se utilizan en este pueblo son barriles de 40 arrobas. Pues lo que se utiliza es una tinaja cortada justo a la capacidad de 40 arrobas. Es decir, cuando el pozo está lleno, ya saben que tienen una tinaja, un barril lleno. Pues bueno, como le digo, aquí por ejemplo que no hay bodega, pues lo que tienen que hacer la gente es cargar en odres de piel y llevar el mosto a las bodegas. Se repartían por todo el pueblo. Ya me parece que alguno habrá probado lo que es este pueblo, las cuestas que hay, imaginen cargando pellejos de mosto por aquí. Los tipos de lagares, básicamente, lo que había eran pequeños lagares con una viga de madera a la que en muchos casos se le pone peso para prensar la masa de uva. Pero los más interesantes, los más importantes son los que se llaman los lagares que tienen prensa de viga y quintal. Este es un ejemplo de ese tipo de lagares. Son la parte, digamos, más evolucionada de los sistemas de prensado antes de que llegaran ya las prensas de hierro, las prensas hidráulicas, que fueron ya en el 19, al final, o sea, al principio del siglo XX, cuando ya empezaron a utilizarse y se fueron abandonando paulatinamente los de prensa de viga y quintal. Este que vemos aquí, que vamos a ver aquí, tiene la zona de pisada. En este pueblo hay una palabra que es la lagareta. En este pueblo el vino, la uva se echaban por una puertecita a una pequeña habitación. Y de ahí se pasaba a la zona de pisa. Se pisaba la uva, empezaba a soltar mosto y usando capachos como los de hacer aceite, se va montando lo que se llama el cargo, se hace la torre y se monta en la viga y se prensa. Ahora lo veremos porque aquí hay material para verlo. Y ya le digo, esta es son las técnicas más evolucionadas. De los 3 lagares que vamos a ver, este es un que tiene posiblemente la viga más grande. Hay uno que vamos a ver muy especial, que tiene una viga pequeñita, pero es un lagar muy curioso por su disposición. Y después el tercer lagar que vamos a ver, lo más interesante es que tiene todo. Porque una parte importante de la producción aquí es el vinagre. En los montes de Málaga no se controlaba tan bien en la producción de vinagre como aquí. Y aquí los lagares, sobre todo los grandes, tienen como tienen lo que se llama el pozo de vinagre. Aquí el vinagre se hace de 2 maneras. Una, cuando se ha prensado ya la uva, se desmonta el cargo, se echa agua, se vuelve a prensar esa uva y ese mosto ligero, aquí le dicen aguaillo, empieza a fermentar, hace un vino muy muy ligero que incluso... Y es que para aquella parte no podemos pasar. En este otro lado, por ese sitio, se accede al segundo lugar de Pisa que también tiene pozo. Es decir, este lagar estaba... Este es el pozo pequeño, la uva caía por aquí y ahí tenía el pozo pequeño. Y este es el pozo grande. Si no tenía prensa el otro, como... No, porque se pisaba allí y se prensaba aquí. Por eso es sitio curioso. Se echaba la uva por... Pues no le pisaba, Sí, pero se pisaba en aquel lado también. y aquí entraba, que allí también se pisaba. Se pisaba en 2 lados. Que eso lo hace un lagar muy interesante. Pues vamos a ir turnándonos. No hay luz, hay una luz. Evidentemente, cuando le he enseñado a lagar, les he explicado lo que es el osillo, ese tornillo tan curioso que hemos visto, que les he dicho que es de una madera muy fuerte, una madera de calidad, ¿no? Tiene una talla especial. Bueno, pues si se fijan, allí arriba hay un osillo utilizado como viga estructural. No sé si lo ven desde aquí, desde cualquiera de las ventanas lo ven. Es decir, que los husillos se reutilizaban. Yo los conozco como soporte de barriles en algunas bodegas, de dintel y en este caso como viga estructural. Vamos a seguir por aquí y vamos a acercarnos a otro de los lagares. A ver, el señorío es, digamos, una moneda con la que se pagaba por parte de los reyes a los señores que habían ayudado en la guerra. Es una consecuencia de las guerras de conquista.
Y entonces, claro, todos estos señores que tenían unas menadas señoriales grandes de personas que iban a la guerra y que le hacían la guerra para los reyes, para las conquistas, pues eso se pagaba. De alguna manera ellos iban a cobrar esos trabajos. Y lo hacían los reyes pues en forma de jurisdicciones que les daban en los pueblos. Les regalaban unos pueblos y les decían: vas a tener la jurisdicción civil y criminal alta y baja y el mero mixto imperio. Esto tan raro significaba que le estaba dando la jurisdicción, le estaba dando un pueblo con jurisdicción completa, con un poderío que, a su vez que le dejaba la tierra, le estaba dando el poder sobre los vasallos de ese pueblo. Y civil y criminal se podía dar si había habitantes, si estaba habitado la tierra que se daba, porque por las mismas épocas se dieron territorios, unos ya no estaban habitados y otros sí. Entonces, si la da la jurisdicción civil y criminal y el mero mixto imperio, es que aparte de la jurisdicción civil, le está dando el mero, que significaba el poder más amplio posible, el más alto, para dictar la sentencia y cumplirla hasta su extremo, que sería la pena de muerte. Y el mixto, que sería hacer las sentencias, pero no cumplir las penas de muerte. Esto que se había dado a través de todo el medievo, en toda Europa, costumbres porque los reyes no tenían suficiente capacidad para llevar y pagar tanta guerra, se fue produciendo durante todo el medievo. Pero cuando se acaba ya, y hablo de este territorio, cuando se acaba ya la guerra de Granada, ya va a empezar a decaer. Se dan unos coletazos, digamos, de donaciones de tierra hasta 1508, 10, siempre hablando de nuestra comarca, y se da una posterior que ya no es ni jurisdicción civil ni criminal ni nada, es una compra de territorio. Porque a los reyes les hacía falta, estoy hablando desde mediados del siglo XVI en adelante, a los reyes les hacía falta dinero. ¿Y qué hacía? Vendían jurisdicciones, vendían pueblos. Aquí voy a decirles más o menos cómo iba esto, de los que tenemos en la Sarquía. El primer territorio que se dio después de la conquista es el que le dan a Pedro Enríquez. Pedro Enríquez y Quiñones era un tío del rey católico y le dan un señorío que no iba a ser jurisdiccional, sino sencillamente territorial. Le dan lo que hoy es todo el territorio de Alcaucín, que entonces era una parte de Zalía. El 10 de diciembre de 1491 fue una gran merced que termina siendo prácticamente un señorío, pero sin jurisdicción, claro. Luego tenemos al Marqués de Comares, o el que iba a ser Marqués de Comares, que todavía no lo era, que le habían dado Sedella. El 2 de febrero de 1492 se le habían dado al alcaide de los Donceles de la Reina. Pongo en el trabajo que hemos hecho que es el séptimo alcaide. Sé que hay otros historiadores que dicen que es el sexto. Yo me fío más de Fernández de Bethencourt que de ningún otro, con lo cual digo que es el séptimo alcaide de los Donceles. Diego Fernández de Córdoba, primer Marqués de Comares. A este señor le dan Sedella, señorío jurisdiccional.
el día 2 de febrero de 1492. Luego está Canillas de Aceituno, Arche y Corumbela, que se lo dan el 2 de septiembre de 1492 a otro Diego Fernández de Córdoba, que este es de la Casa de Cabra, pero es el tercer conde de Cabra. Y algunos me dirán, que es posible que lo sepan, que el señorío de Canilla de Aceituno, Arche y Corumbela pasa a poder del Marqués de Comares, o el que iba a ser Marqués de Comares. ¿Qué pasa con esta historia? Que la voy a contar porque es simpática. Resulta que el segundo Marqués de Comares, pues quiso casar, quería contraer matrimonio con una marquesa de Priego, la marquesa de Priego, que era de un poderío impresionante, había heredado toda lo del Marqués de Priego, del primer Marqués de Priego. Y entonces, pues se compromete con el segundo Marqués de Comares. Pero ya tenían hechas hasta las capitulaciones. Y cuando fue, pues bueno, casi a casarse, le dice la marquesa que lo ha pensado mejor y que se va a casar con el duque de Feria. El otro que coge un rebote que dice, pero no te preocupes, te puedes casar con cualquiera de mis hermanas. Pero claro, él lo que quería era el mayorazgo, el más importante. Y entonces dice, bueno, vale, creo que hicieron las capitulaciones, lo prepararon todo, con otra hermana. Y cuando salió por la puerta, se vino directamente a la casa del conde de Cabra y le dijo, quiero casarme con una de tus hijas. ¿Cuál de ellas? Me da igual. El conde de Cabra tuvo 23 o 24 hijos y resulta que 14 eran legítimos, los demás ilegítimos que no se contaban. Dice, bueno, ¿qué hija quieres? Dice, me da lo mismo. Bueno, pues te la voy a sacar todas y tú escoges. Eligió a doña Francisca de Zúñiga, que iba a ser la condesa de Cabra. Cuando nació un hijo de este matrimonio, ya había heredado el condado de Cabra, porque se supone que fue condición que el hijo del Marqués de Comares dijo que quería un señorío cerca de su terreno, de su territorio. Con lo cual, el tercer Marqués de Comares ya era dueño de Canilla de Aceituno, de Arche, de Corumbela y de Comares. ¿Qué pasó con Sedella? Que era del Marqués de Comares, lo cambió a Málaga por Comares, porque Comares era jurisdicción de Málaga. No se extrañe nadie que, siendo de este territorio de Vélez Sedella, en cualquier, pues no sé, en el catastro de Ensenada, o entonces, diga Sedella, jurisdicción de Málaga. Ese es el origen. El 95%, 1571, el 95% de la población, de todo lo que ustedes ven ahí en ese mapa al oriente de Belén, Málaga, era morisca. Y la sarquía de Málaga, es decir, la parte que estaría a poniente del Alfoz de Vélez, había entre 3.330 y 3.800 moriscos, y eso significa que el 81% de la población de la sarquía de Málaga era morisca, y entre 750 y 850 cristianos viejos. Él habla de vecinos. Nosotros multiplicamos cada vecindad por 3,5 o 4. De ahí que yo baile con las cifras entre un rango de menos y más. Bien, pues
La población, por lo tanto, en el año 1571 morisca era enorme. Teóricamente todos estos son expulsados del reino de la Sarquía, del territorio de la Sarquía, salen en 1571 y quedan las excepciones, pero solo las excepciones. Por otra parte, sabemos del retorno, de las pragmáticas que se dan, de las reales células. ¿Cuántos retornan aquí a la Sarquía? No lo sabemos. Por eso yo decía que es interesante echar mano de las genealogías y de los archivos de la nobleza, donde se conservan seguramente datos de los antiguos pobladores moriscos y sus familias de estas zonas, que cultivaban las tierras de todos estos señores. Se han conservado nombres en la documentación de alguaciles, de alfaquíes, de propietarios de tierras por los repartimientos y los libros de apeo y repartimiento que se hacen después del año 71. Cuando se les expulsa todo, hay que repoblar esto, porque las tierras no pueden estar vacías. Y entonces, al repoblarse, se hacen una serie de libros de apeo y repartimiento. A ver, a fulano de tal se le da esta casa que perteneció a tal, y esta tierra que perteneció a cuál. Eso lo sabe bien Valentín Fernández, que está aquí, que ha estudiado también el libro de apeo y repartimiento. Se conserva topónimos todavía. Por ejemplo, en Cútar hay un barranco que le llaman el Barranco del Pipí. Pues no, era un apellido morisco, los Pizpiz de Cútar, que eran varios hermanos y que eran poderosísimos, controlaban el territorio y tenían cantidad de propietarios. El Barranco del Pipí. En Frigiliana está el Barranco de la Mujer. Pues bien, el Barranco de la Mujer no es otra cosa que de la mujer de Melilla, de Andrés de Melilla, de la mujer del Melilla, dicen los documentos. Y ahí ha quedado como Barranco de la Mujer, no ya del Melilla. Bien, son topónimos que quedan. Luego hablaré un poco de esta mujer del Melilla. Los Darra, por ejemplo, los Darra de Frigiliana, oriundos de Frigiliana, aunque también en Cómpeta, los Gocíes de Cómpeta, con tierras en Nerja y con tierras también en Frigiliana, y en Maro tienen, Leonor de Gocí tenía alguna tierra allí. Es decir, son topónimos, apellidos que poblaban esta tierra y que han quedado ahí en los documentos y en los archivos. Vámonos a la ciudad de Vélez Málaga, donde teóricamente no tenía que haber ni moriscos, ni musulmanes, ni nada de nada. El 6 de enero de 1549, los repartidores de los servicios pagados por los moriscos del territorio de su jurisdicción denuncian la ausencia de un regidor de origen morisco en Vélez Málaga y obtienen el nombramiento de uno de ellos, Diego de la Reina, para que mire por ellos y ninguna cosa se trate en su perjuicio sin haber quien responda por ellos. Es decir, ya logran meter en el ayuntamiento de Vélez Málaga, en el concejo, a un regidor morisco, Diego de la Reina, convertido al cristianismo, pero morisco. Le sucede su hijo, Bernardino de la Reina, que se hará con uno de los ingenios de Torrón, de los ingenios azucareros. El 12 de diciembre, fíjense, de 1558, un vecino de Meramocarra, morisco, llamado Pedro Gómez, no les engañe el nombre y el apellido, presentó una provisión real por la que se le otorgaba el nombramiento de jurado de la ciudad de Vélez Málaga. Inmediatamente, un sector de Vélez, del concejo de Vélez Málaga, pone el grito en el cielo, encabezado por un regidor llamado Gaspar Polo, y se opone y dice textualmente: es cristiano nuevo de moro y por esto inhábil para el dicho oficio. Y la dicha provisión real, el nombramiento que el rey le hace, fue ganada con siniestra relación, que es persona soez, evaxa, e no conforme a la calidad que se requiere para el dicho oficio, o que no hará lo que debe por ser tal persona, y que tíos suyos, hermanos de su padre, se han ido he pasado en berbería, de los que él está presto de dar información. Es decir, en la quinta columna, aquí vamos a tener a un enemigo metido en casa, que todo lo que hablemos aquí rápidamente se van a enterar en la otra orilla y vamos a tener a los enemigos perfectamente informados.
En su defensa sale Luis de Cáliz, hijo de Gonzalo de Castro. Yo debo a Puri el que hace ya muchos años, investigando yo en el archivo, me dice: Gonzalo de Castro, Paco Capilla, ¿tú sabes que Gonzalo de Castro era morisco? Y ella fue la que me descubre que Gonzalo de Castro realmente era morisco. Bueno, pues el hijo de Gonzalo de Castro sale en defensa de este hombre y dice que a él le consta que el dicho Pedro Gómez es hombre de bien y buen cristiano y que tiene al presente oficio de alcalde de un lugar, Benamocarra, del término de esta ciudad, y es hombre rico, que vale más de 12.000 ducados la hacienda que tiene. Y entonces Gaspar Polo le responde: esta ciudad está en costa de mar y en peligro de moros, y si hubiese moriscos en este ayuntamiento donde se tratan cosas de guerra, cuando hay nueva de ellos, pondrían información valiosa, etcétera, etcétera, etcétera. En 1580 seguía formando parte del ayuntamiento beleño este señor, ya como regidor, no como jurado, como regidor, a la vez que él también regidor Bernardino de la Reina, del que hablaba de hablar, y su hermano Juan de la Reina, que era yerno de Pedro Gómez, es decir, se casan, se emparentan entre ellos los cristianos nuevos, los moriscos descendientes. Otro caso es el de los Melilla de Torrós. No les voy a hablar muy por extenso porque les remito al libro de Miguel Villalba. Cuando se va a conquistar Melilla, facilitan la conquista dos hermanos, Andrés y Lorenzo de Melilla, al que se le conoce como los alguaciles de Melilla, facilitan la conquista de la ciudad.
amor.